la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como todos los lunes, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy 17 de agosto de 2015. Y pues bueno, el día de hoy teníamos un programa, pero vamos a hacer un paréntesis con este tema del espionaje en México, porque tenemos una persona especial, una persona que ya nos había dicho desde hace tiempo que iba a venir aquí a la cabina de Urus Radio a platicarnos algunas anécdotas que tuvo hace mucho tiempo. Es una persona excepcional, una persona que nosotros queremos mucho, un caballero, un gran hombre. Así es que, pues ahorita vamos a pasarle los micrófonos al profesor Francisco Mendoza, porque él va a estar platicando con él. Así es que yo los dejo con ellos y espero que lo disfruten. Nos van a hacer regresar a esa época. Así es que, pues los dejo con ellos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí con el gusto de siempre de estar como todos los lunes en Urus Radio, licenciada. Sí, profesor, y estamos emocionados porque, bueno, pues tenemos a este invitado especial, así es que, profesor, es todo suyo. Igual esperamos sus comentarios en el chat, aquellas personas que quieran ahí acompañarnos en vivo. Pues bien, como lo decía la profesora, la licenciada, también profesora de Educación Física. Sí, como ella lo comentaba, vamos a hacer este paréntesis. Teníamos hoy la segunda parte del espionaje en México, pero tenemos la oportunidad que se nos cumplió un sueño anhelado. Tenemos el gozo, pues, de contar con la amistad de una persona cuyo nombre es José Luis León Volante, una persona a quien yo me precio de conocer desde hace poco más de 20 años, y que en algunas de esas pláticas de trabajo, pero también con una taza de café, empezaron a salir muchas historias, y nuestro muy querido amigo José Luis, pues fue testigo y partícipe de aquella época terrible de 1968, que culminó con la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Yo tuve la oportunidad de platicar con él las vivencias que yo he compartido con ustedes aquí en Urus Radio, pero desde que se inició este proyecto lo invitamos. Él viaja continuamente de algunas ciudades del interior y no había sido posible tenerlo hasta el día de hoy. Solamente me gustaría mencionar, antes de iniciar y darle, pues, saludar a nuestro invitado. Licenciada, en algunas ocasiones usted me ha acompañado, hemos tenido entrevistas con gente de la historia viva. Recuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas, a militares sobrevivientes del Escuadrón 201, ya personas ya de muy avanzada edad, y que realmente lo que ellos nos platicaban era mucho más de lo que nos decían los libros, y vaya que nos habíamos preparado para poder platicar con ellos. Los libros dicen muchas cosas, pero cuando la historia es viva, cuando narramos no lo que leemos, no lo que nos platicaron, no lo que nos contaron, sino lo que yo vi, lo que yo escuché, porque yo estuve ahí, es otra cosa, licenciada, es otra cosa. La historia se sigue escribiendo día con día, pero tenemos testigos de nuestra historia. Entonces, el día de hoy yo quiero dar la bienvenida lo puedo decir con mucho orgullo, a un gran amigo, José Luis León Volante. Buenas noches, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Francisco. El gusto es para mí y es un honor, y también quiero pedir una disculpa a tu auditorio. Esta invitación se hizo hace 2 años. Por algunos motivos no hemos podido estar aquí, pero pues creo que hoy es el momento de hablar qué sucedió ese 2 de octubre, de lo que yo fui testigo, y te agradezco infinitamente la paciencia a tu auditorio, a Doris, por la amistad que me tienen, y pues estamos aquí, vamos a platicar. Creo que es importante por todo lo que estamos viviendo en la actualidad.
qué frase tan importante, José Luis, lo que estamos viviendo. Para entender, y esta es una frase de las más trilladas de la historia, para entender el presente tenemos que conocer el pasado. Pero esto es real, es completamente real. Yo lo que les puedo decir es que el 2 de octubre no solamente no se olvida, el 2 de octubre sigue vivo en muchas personas. Sí, sigue completamente vivo, pero no quisiera ya dar más preámbulo, simplemente recordar aquel año, el año olímpico, la primera vez que se hacía una olimpiada, no solo en México, sino en Latinoamérica, aquella época de Díaz Ordaz, que era verdaderamente un dictador. Recordamos cuando él fue a su pueblo y salió un hombre anciano que lo conoció desde niño, dice: Gustavo, qué gusto verte, que regresas a tu pueblo. Y Díaz Ordaz de un manotazo le voló el sombrero y le dijo: yo soy el señor presidente. O sea, autoritario por completo Díaz Ordaz. Recordamos aquel tiempo que en la televisión, todavía muy escueta, aquellos programas de rock and roll, aquellos programas de Nescafé, aquella época de los tríos, aquella época que vivimos todavía, o que vemos en blanco y negro, pero que tú tuviste la oportunidad de ver a colores, y de ver colores muy fuertes. Y nos gustaría que nos platicaras, José Luis, ¿qué recuerdas de aquel tiempo? ¿Qué edad tenías? ¿Dónde estabas? Tú estuviste muy activo en ese movimiento, José Luis, y platícanos lo que recuerdes de aquel tiempo, que para ti es historia viva. Para empezar, Francisco, tendríamos que referirnos al año de 1967. Como tú sabes, siempre se ha hablado que el movimiento del 68 es algo que nos viene de Europa y fue un movimiento mundial, pero aquí en México ya era una cuestión local. Ya en 1967, como tú bien lo dices, efectivamente vivíamos el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que fue del 64 al 70, pero fue uno de los gobiernos más autoritarios que hemos vivido. No sé si se pudiera comparar con los cuatrienios de Obregón o los cuatrienios de Elías Calles, pero fue un sexenio donde no se permitía que tú estuvieras reunido por lo menos 10 gentes, y menos jóvenes era imposible. En el 67, de repente, por muchas situaciones o problemas que se pueden decir de niñerías, cuestiones de maldades de prevocacional o vocacional o cosas así, pues nosotros éramos de alguna manera satanizados, perseguidos y golpeados. O sea, esto estamos hablando de 1967. Imagínate qué iba a pasar para 1968, cuando este movimiento nos pega en México y de repente, pues, entra la universidad, entra el Politécnico y nos vamos a la huelga, porque tú debes de recordar que previo se hizo una huelga en la escuela y se fueron anexando demás universidades. Me recuerdo mucho la Universidad de Nuevo León, pero esta parte hay muchas cosas que a lo mejor ya las han leído, muchas situaciones que a lo mejor ya lo saben. Lo que yo les voy a relatar son cuestiones muy específicas. Yo para el 1968 tenía yo 15 años. Estamos hablando de un niño que estaba dejando de ser niño para ser adolescente. Es increíble que esto se pudiera dar aquí en México, porque de alguna manera, como tú lo sabes, cuando empieza ese movimiento y la huelga, y el Consejo Nacional de Huelga se empieza a crear con los líderes de las diferentes universidades, Chapingo, Politécnico, Universidad, los demás estudiantes, en este caso los jóvenes, los más jovencillos como yo, pues nosotros íbamos de refilón. O sea, íbamos siguiendo al amigo. Y te quería yo hablar, no te voy a dar nombres específicos, esto lo comenté contigo, no porque sea algo más, sino porque es algo muy doloroso. Yo he conocido a mucha gente que habla del 68, que dice que participó, que estuvo, pero lo cuenta como algo que es gracia, y esto no es de gracia, esto es algo muy serio. Si yo te pudiera explicar que del 68 para acá en algunos momentos he tenido problemas en mi propia existencia, traumáticos, que me llevan a esa noche, que me llevan a lo que viví yo, te aseguro que no es nada agradable. Ya no sé por qué hay gente que habla del 68 como si fuera un estatus. Hablar del 68, hay que hablar de un momento, de un motivo de represión de un gobierno autoritario, como tú lo has comentado, de Gustavo Díaz Ordaz, en donde se cometió uno de los genocidios, uno de los asesinatos más graves, más grandes que ha tenido nuestra historia.
Yo tenía 15 años, estudiaba en una escuela que era de Politécnico, la prevocacional, que es un equivalente a la secundaria, que estaba dentro de la misma unidad habitacional de Tlatelolco. Quedaba en la esquina de Manuel González con lo que hoy es el eje Lázaro Cárdenas. Yo vivía a unas 20 cuadras de ahí, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, que está muy pegada. Nada más nos dividía lo que en algún momento dado fue esa fábrica de acero, la consolidada, que ahora es Altos Hornos de México. Uh-huh. Entonces prácticamente estaba muy cerca. En aquel tiempo uno de las materias que yo llevaba era tipografía, que era hacer la impresión de trabajos, de cuestiones tipográficas. Ese fue el motivo por el cual, de alguna manera, se puede decir, la conexión por la cual ingresé a lo que fue el movimiento del 68. Tuve un maestro, que nada más te voy a dar el dato, le decíamos el Moicano, y así se cortaba el cabello, y él fue la persona que a mí me enganchó, de alguna manera fue la conexión, para que yo pudiera tener acceso a mucha información que nada más se manejaba en lo que es el Consejo Nacional de Huelga, y que aprovechando la oportunidad de que nosotros podíamos hacer volantes, nos pasaba la redacción y nosotros imprimíamos esos volantes en la prevocacional 4. Ahí se hacía antes de que nos fuéramos a huelga. Cuando nos fuimos a huelga, el profesor que yo tenía, no me acuerdo el apellido, Rafael, él nos autorizó y nos ayudó y nos dirigió de cómo hacer esos volantes cuando la escuela ya estaba cerrada y estaba en huelga. Como tú sabes y lo has platicado aquí en tu programa con tu auditorio, pasamos por muchas cosas, como fue la famosa Marcha del Silencio, como fue aquella ocasión en que se incendió un camión ahí en el Zócalo, debes de recordar, pero que de alguna manera solamente había ciertos hostigamientos por parte del cuerpo de granaderos. Una de las principales demandas que tenía el movimiento era que se retirara de su cargo a Cueto, Ramírez Cueto, que era jefe de policía, y a Mendiola Cerecero, el Raúl, que era era como el subjefe, pero quien estaba a cargo de los granaderos. Los granaderos fue un grupo de choque que el gobierno tuvo durante muchos años, como tú lo has platicado, pero ese grupo se ensañó con los estudiantes antes del 68. Hubo corretizas. No sé si recuerdes tú que eso fue empezaba ya a ser lo más grave, aquella balacera en el casco de Santo Tomás, previo a lo que fue el 2 de octubre. Ya había antecedentes de una fuerza desmedida que utilizaban. Sin embargo, te voy a hablar del ejército. ¿Cuál era la participación del ejército? Cuando estuvimos en marchas, cuando se estaban realizando mítines, nosotros nos acostumbramos a ver al ejército sin que éste actuara en contra, nada más como cuidando, como resguardando que no se hiciera algún algún desaguisado, que la gente se saliera de control. Pero sin embargo, y esto va a quedar para vergüenza de ese gobierno, que esa marcha del silencio, sin decir palabra, la cantidad de gente que participamos desde el Ángel de la Independencia a llegar al Zócalo, sin haber destruido un solo vidrio, sin que haya habido algún brote de violencia. De ese tamaño era la calidad de lo que era el movimiento del 68. La cerrazón de Gustavo Díaz Ordaz, como tú lo has dicho, con ese detalle de esta persona que lo conoció, yo se lo atribuyo, y digo, perdón por decirlo así, a la fealdad física que este hombre tenía, que yo creo que debe haber sido menospreciado durante muchos años. Yo conozco alguna anécdota, si hay tiempo te la platico, donde te vas a dar tu cuenta la calidad de gente que nos gobernó en esa época, y esto debido a la forma, a la manera como se escogían a los presidentes. El famoso dedazo, López Mateos, no sé por qué se equivocó de manera tan garrafal haber escogido a esta persona, porque bueno, tú te debes de recordar, lo has leído,
pero en aquella época era muy común ver fotografías haciendo alusión a un orangután. Así es. Si recuerdas, mucho tiempo, y esto después lo supe por una anécdota, que la principal persona que hacía chistes sobre la fealdad de Díaz Ordaz era el propio Díaz Ordaz. ¿Para qué? Para que la gente no se burlara de él. Sin embargo, los estudiantes, desde un principio, en aquella época, como vuelvo a reiterar, nada más sentíamos el hostigamiento de los granaderos, no del ejército. ¿Qué pasa el 2 de octubre? ¿Qué viví el 2 de octubre? Desde muy temprano, nosotros teníamos una cantidad de volantes que hacer, imprimir, ya los teníamos, una cantidad que nos faltaba, y sobre todo el reparto. Nosotros empezamos a repartir por ahí de las 5 de la tarde, cuando ya había alguna gente que estaba llegando a la plaza, vecinos de los multifamiliares, hombres grandes, mujeres, niños, estaban ahí, y algunas escuelas aledañas se estaban acercando. Empezamos el reparto. Esto es una parte triste, ya te lo había comentado, pero sí, lo vamos a decir porque yo creo que te agradezco esto, porque sí necesito tener el suficiente coraje, porque es algo que nosotros no podemos, mientras vivamos los que estuvimos ahí, seguir dejando que esto pase. Y esto pasó en México, pasó en la capital, pasó en una parte donde nosotros, al vivirlo, que es muy duro, perdón si se quiebra la voz, pero son recuerdos para mí muy dolorosos. En la plaza, entregando ya los volantes, pues vimos a gente que después, pues eran cadáveres, Francisco, gente viva, gente que a lo mejor no sabía qué iba, otra gente que por curiosidad estaba, y en un momento después fueron cadáveres. Afortunadamente, para un servidor, tuvimos la oportunidad de salir de esa ratonera minutos antes de que sobrevolaran los helicópteros y saliera la luz de bengala. Minutos después se arma una balacera con ametralladoras de soldados que salen. Hay un puente ahí entre el eje Lázaro Cárdenas, muy pequeño, que pasa de la unidad que está hacia la colonia Guerrero hacia la unidad que está en Reforma, muy pequeño. Ahí estaban escondidos los soldados, la gran mayoría de los soldados, Francisco. De ahí salen hacia las escalinatas, hacia la plaza, y ahí agarran en forma indiscriminada, no sé cómo le llaman, dan la orden, y empiezan a balacear a la gente. La indignación, la molestia, el dolor que yo siento es saber que esa gente, minutos previos yo los había visto vivos, y lo más duro es que los hayan matado por la espalda, Francisco, como si fueran cobardes, como se mata a los traidores, como muchos traidores que han gobernado este país, que lo han entregado y que lo han vendido, solo por una reclamación que está dentro de nuestro ámbito constitucional, que es reunirnos y manifestarnos una molestia, y esto era terrible. Raúl Cerecero, Mendiola Cerecero, que era el que manejaba a los granaderos, era una persona sin alma, sin corazón, un verdadero asesino, Francisco. Ellos podían dar la orden de matar a quien sea, como fuere, y sin siquiera tener el rasgo más humano de lo que estaban haciendo. Sí es cierto que el ejército recibe órdenes y son cuadradas, pero si te están diciendo que a la gente con la que tú te comprometiste a defender la vas a asesinar, ¿tú crees que esto pueda ser justo, pueda ser correcto, lo podamos soportar, de que sigue siendo el mismo gobierno del 68, el mismo que nos está gobernando actualmente? No ha cambiado la situación, cambian las caras, pero siguen siendo los mismos. Se sigue utilizando al ejército como un represor y no como un defensor.
Eso no puede ser. Eso ya no puede pasar en este país. Si estamos hablando de que somos un país de derecho, nos damos cuenta que el único derecho lo tiene el gobierno. Momentos después de ese 2 de octubre del 68, vuelvo a relatar, se entregaron los volantes. Caminaba yo hacia mi escuela, ya referí dónde estaba. Entrábamos por hoy actualmente es una clínica del Seguro Social. Si alguna gente vive por allá, la entrada corresponde ahora a lo que es la entrada de urgencias. Antes era la entrada a los talleres. Por ahí entramos, la escuela estaba cerrada. Empieza la balacera y nos vamos y nos refugiamos. Y mucha gente sale corriendo entre la unidad y a mucha gente cayó. Mucha gente fue muerta, fue asesinada. Yo quisiera transmitirles la vivencia, la emoción que sentí en ese momento de ver cadáveres, Francisco, de ver gente muerta, que el único pecado que tuvo fue irse a manifestar en contra de ese gobierno tan autoritario que vivimos como el de Gustavo Díaz Ordaz. Eso cuando el presidente Vicente Fox hizo la faramalla de llevar a juicio a Echeverría, porque fue una faramalla, porque este señor, cuando lo fueron a entrevistar en su casa, a tomarles declaraciones, los hizo ver como tontos. Ese señor tenía que haber pagado con cárcel, así le quedaran 10 minutos de vida, ese hombre tenía que haber ido a la cárcel. Yo vuelvo a sostener, te lo comentaba, que el autor intelectual de lo que pasó el 2 de octubre es Luis Echeverría Álvarez. Gustavo Díaz Ordaz dio su anuencia y se fue a Guadalajara. Allá estuvo el señor cuando aquí se estaban asesinando mexicanos, niños, hombres mayores, mujeres embarazadas. Francisco, hubo mujeres embarazadas que no sacaron fotografías. Salimos ya estando refugiados en la escuela, mucha gente pasaba por ahí, pues las metíamos porque estaba acordonado todo lo que fue. Tú lo comentaste en tu programa y es cierto, las tanquetas estaban patrullando todo lo que es Manuel González, que es una parte que rodea a Tlatelolco, la unidad de Tlatelolco, y hay otra avenida que se llama Lerdo. Esa avenida está pegadita atrás de lo que era mi escuela. Ahí estaban, ahí en la noche, porque para esto pasamos toda la noche allá guardados. Y lo peor del caso, y esto no sé si lo han platicado o ha salido, estuvieron rematando heridos. Ya no oíamos los tabletazos de las ametralladoras, estábamos escuchando balazos, tiros de gracia, rematando a la gente. Nos dimos cuenta que en Lerdo llegaron camiones del ejército, donde ya venían transportando cadáveres. Ya venían con cadáveres. Esos cadáveres se los llevaron para el campo militar número 1. Gente que tomaron prisionera, se la llevaron al campo militar número 1. Una cosa que no sé si te había platicado, y es algo, esto es indignante. Estaba cerca de ahí, de lo que es Tlatelolco, la tercera delegación, que está ahí ya pegadito hacia lo que es la Lagunilla. Sí. Por ahí está la tercera delegación, donde había pues cadáveres también estaban ahí. Este caso te lo platico porque sucedió, esto es real, eso es indignante. Cuando los deudos fueron ahí a la tercera delegación, se encuentran con que dentro de sus bolsas, dentro de sus pertenencias de niños, se te voy a reiterar, jovencitos de 12, 15 años de mi edad, gente mayor, y en la bolsa tenían de 2,000 a 3,000 pesos de esa época. Esto no puede ser cierto, no puede ser verdad que esa gente pudiera haber tenido esa posesión en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el mismo dieron la instrucción, no sé quién, de meterles en la bolsa dinero para ayuda del funeral. Esto es verdad, esto fue cierto. Esto no lo dicen los libros. Esto solamente la gente que lo supimos, que lo vimos, que de alguna manera nos llegó, sucedió.
El maestro, el moicano que me enganchó para esto, hicimos una especie como de brigada, era una brigada, en donde nosotros, una vez que se imprimía el volante que ellos nos habían dado ya a la redacción, ya les entregábamos una cantidad, se iba a repartir a universidades, a diferentes lugares en vía pública. Tenía una relación de la gente que estábamos metidos ya, forma de cómo localizarnos, porque no sabíamos en qué momento había que hacer algún tiraje extraordinario. Afortunadamente, los datos que tenía el moicano de mí no concordaban. A mí me hacían un hombre de 21 años. La dirección que dieron no fue la dirección de casa, fueron como cerca de 4 o 5 casas adelante de donde yo vivía. Y me fueron a buscar, pero buscaban a un hombre de 21 años, de ciertas características que nunca encontraron. En esa época yo tenía 15 años, se puede decir un mozalbete que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, estaba consciente con lo que estaba haciendo, pero también jamás imaginé que la reacción del gobierno podía haber sido tan brutal, tan espantosa, a unos cuantos días, como tú lo has dicho, de la Olimpiada. Lo peor del caso es lo que pasó después. Esto ya no lo viví, no te puedo, pero sin embargo, por las gráficas que existen, que hayan estado lavando la sangre que se derramó ahí, no a cubetazos sino con bombas de agua, esto es impresionante. Para los que vivimos decimos que el 2 de octubre no se olvida, y es cierto, no se va a olvidar porque lo vivimos, porque te puedo reiterar, hay situaciones que entran en un lapso traumático. Yo tengo épocas de mucha melancolía, y más ahora que estoy viejo, más ahora que llego a esta edad, y que 3 amigos que murieron ahí me han pegado como no tienes idea, que no llegaron a la edad que yo tengo, que cuando éramos jóvenes en esa época pues hablábamos de que íbamos a ser compadres, que íbamos a vivir juntos, que nos íbamos a ir a vivir a Acapulco, que íbamos a llegar a ser viejos, y no se dio con ellos. No se dio, y lo peor del caso es que en cierta parte yo me siento responsable. Ellos no querían ir, y no querían ir porque tú sabes que aparte, pues en la época que vivíamos, pues nuestros padres no eran así muy flexibles como ahora. Hasta cierto punto pues ejercían cierta dominio sobre nosotros. Yo, para poder hacer esto, hacía muchas cosas para poder salir de casa. Estábamos en huelga. Alguna vez un hermano me vio participando en un mitin, y bueno, ¿para qué te platico? Se hizo algo tremendo, y bueno, perdón. Adelante. De hecho, es toda una generación lacerada, una generación herida, una generación lastimada y masacrada en esa plaza, no solamente por los que murieron, sino también por los que sobrevivieron, ¿sí? Y que llevan en su espalda, en su memoria, en todo su cuerpo, los gritos, los sonidos, las ambulancias, que eso es algo que yo he platicado, que lo tengo muy presente, los casquillos de las botas de los militares, las recuerdo perfectamente. Yo tenía muy corta edad, pero recuerdo todo eso, recuerdo las ambulancias, recuerdo los helicópteros, y eso no se olvida, realmente no se olvida. No es solamente el 2 de octubre como tal, la masacre, sino todo lo que envuelve, porque fue toda una generación, porque esto impactó a todo el territorio nacional, José Luis. Hay algo que de alguna manera te lo comentaba. Este es un tema que a mí no me gusta platicar como lo estamos haciendo hoy, porque te vuelvo a reiterar, 3 amigos míos del salón, 3 amigos que convencía que
me apoyaran, a que estuvieran conmigo. Jamás aparecieron. No se sabe qué sucedió con ellos. Es difícil entender que un chamaco de 15 años, porque todos prácticamente éramos de la edad, no sepa, no haya sabido su familia qué pasó con ellos. Esos desaparecidos, a pesar de que eran mis amigos, pues también eran como mis hermanos. Con ellos tenía yo mis diabluras que hacíamos en Tlatelolco, en la unidad, nuestra vivencia cuando íbamos al cine, la primera novia, muchas situaciones que vivimos juntos y que de tajo me lo arrancaron. El gobierno me lo arrancó. Ya no regresé a estudiar porque extrañamente cuando fui a rescatar papeles para ver si podía yo reingresar nuevamente a otra escuela 2 años después, porque pasaron 2 años después de esto para yo volver. Politécnico ya había cancelado las escuelas prevocacionales y ya no había papeles ni un rastro historial de que José Luis León haya sido estudiante. No nada más me arrancaron eso, me arrancaron muchas cosas. Lo único que no pudieron, y hasta la fecha no han podido, porque tú me conoces, sabes de qué carácter soy y sabes de qué estoy hecho, lo único que no me arrancaron fueron las ganas de vivir. Esta entrevista que hoy me estás haciendo el honor de hacer, lo habíamos platicado, en cierta parte, pues cuestión de salud, pero también te debo ser muy honesto, rehuí. Y es un tema que no quiero platicar, pero hoy lo hago porque tengo el coraje, tengo la necesidad ya de sacar esto, y más adelante te platicaré algo, les platicaré a todo el auditorio, algo que fue también real, que existió, que hay gente que aún sigue votando por el PRI creyendo que con una pantalla van a poder vivir una vida, que ignoran todo lo que está sucediendo, que lo quieren ignorar, porque sí lo ven, en el momento que van a cobrar un salario y saben que no les alcanza para comer, lo están viviendo, lo saben, y sin embargo no es posible. No es posible que lo hagan, y lo peor del caso, que mucha de esa gente, y yo la conozco algunos, hablan de que el 2 de octubre no se olvida. Si ellos lo olvidaron el día 3. Así de fácil. Ellos, al aceptar este gobierno, al seguirlo consecuentando, están aceptando que el 2 de octubre está olvidado para ellos. Lo que hoy vive el país es una situación de preocupación. Se dijo que jamás iba a volver a ocurrir una cuestión como el 2 de octubre y ya ha ocurrido. Sí. De alguna manera, Francisco, sigue ocurriendo. ¿Cuántos muertos hubo el 2 de octubre? Nadie sabe. No hay un número específico. ¿Por qué? Porque muchos cadáveres los desaparecieron en el campo militar número 1. Los incineraron. No dejaron que tuviera una madre en su regazo al hijo muerto. Alguien a quien darle como homenaje una lágrima. Y los dejaron con toda la cosa de no saber qué pasó con ellos. ¿Qué fue de ellos? Sí, son esas páginas dolorosas que desgraciadamente sucedió, ya habían ocurrido, lo hemos platicado años antes con la represión que se hizo a los médicos. Podemos hablar de muchos hechos de nuestra historia, desde la misma conquista, desde la época colonial, y ha habido esas masacres, pero esto nos agarró de alguna manera desprevenidos porque creíamos que teníamos un gobierno que nos protegía, un gobierno que nos cuidaba. Habíamos salido de una revolución mexicana, en la que creíamos en los Villas, en los Zapatas, en los Obregones, en los Plutarco Elías Calles, en los Lázaro Cárdenas, y pensábamos que el país estaba renaciendo.
y de pronto sucede esto, José Luis, es algo que no esperábamos. A partir de ahí ya empezamos a creer que el gobierno era capaz de todo, y recuerdo mucho que alguna ocasión lo cité aquí en Urus Radio, una máxima pues de Confucio, una historia de Confucio, que platicaba Confucio que una ocasión se encontró a una mujer llorando afuera de una aldea, y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Dice: porque hay un tigre feroz, dice, que está destruyendo a nuestro ganado, y a varios de nosotros. Dice: ¿por qué no te vas a otro lugar? Si hay un tigre feroz que los está atacando. Dice: ¿por qué no te vas a otro lugar? Dice: porque aquí tenemos un gobierno justo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es peor, sí, es peor un gobierno injusto que un tigre feroz. Y esto lo decía el mismo Confucio. Entonces, eso nos sorprendió a todos, esa matanza que mucha gente no quería creer, que mucha gente decía: no puede ser posible. Es más, alguna ocasión platicando, yo tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Felipe Muñoz, conocido como el Tibio Muñoz, y en una plática que tuve con él y yo nada más, me decía: es que nosotros no sabíamos nada, estábamos encerrados en la Villa Olímpica, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, porque todos estábamos concentrados en la Olimpiada. Dice: y mi sorpresa fue cuando en el desfile del 12 de octubre, que fue cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos, y anuncian a Díaz Ordaz, la gente empieza a abuchear, cosa que no se veía, José Luis. Fue el primer abucheo a un presidente, todo un estadio estaba abucheando a un presidente, porque la gente sí sabía lo que había pasado, pero mucha gente ni siquiera se enteró. Entonces, insisto, esto nos sorprendió a todos, José Luis, a todos. Desgraciadamente sigue sucediendo, hay que preguntar, ¿no? O bueno, ese comentario a mí me gustó bastante, sí, donde dice que, pues, a raíz de tantas ejecuciones que hemos tenido en México, estamos conociendo la geografía nacional, porque antes no sabíamos dónde estaba Ayotzinapa, no sabíamos dónde estaba Aguas Blancas, no sabíamos dónde estaban, pues, tantos lugares que ahora ya conocemos, gracias a las masacres, José Luis. Mira, esto es algo muy difícil, se mueven muchos recuerdos, pero es increíble que las balas asesinas del ejército que prometió cuidarte sean las mismas que te hayan cegado la vida. A mucha gente que no regresó a su casa, padres de familia, mujeres, niños. Hay fotos de niños, de uno en especial, que creo que salió en una revista, te has de recordar, la única revista que publicó. La revista ¿Por qué? Fue la única revista. De ahí en fuera todo el mundo le dio vuelta a la hoja, como si no hubiera pasado nada, como si esto no hubiera existido, como si hubiera sido un mal sueño, como algo que era potestad del gobierno reprimir de esa manera, si lo único que queríamos era un diálogo, hablar con tu autoridad. O sea, creo que ni en la época de los aztecas, cuando el Tlatoani, que no lo podías ver a la mirada, pero tenía gente que le decía cómo estaba viviendo el pueblo. Es increíble. Así es. Que aquí gobernadores, diputados, senadores, en el año de 1969, cuando rinde su informe este asesino de Gustavo Díaz Ordaz, le aplaudieron. Y ahí están los videos, cómo él asume la responsabilidad como si fuera un acto patriótico, asesinar a su propia gente. Esto debe ser una indignación. Yo ya estoy viejo y era joven en aquella época, tenía 15 años, pero yo sé que me están escuchando gente joven. Les transmito esto, y como te lo comenté la última vez que lo hago, te lo transmito porque esta indignación debe de continuar, no en una cuestión de que sea en un levantamiento de armas, pero sí en un levantamiento cívico, de decir: ya basta, esto ya se acabó, no podemos dejar que nos sigan saqueando, que nos sigan asesinando, que no nos digan dónde están los desaparecidos, aunque saben perfectamente dónde están y qué hicieron con ellos. Eso es lo que ya en este país ya no puede seguir sucediendo, que vaya el presidente a recibir premios de ¿cómo se llama?, de derechos humanos, cuando sabemos que en lo real, en lo
en lo que vivimos cotidianamente no es así. Esto ya no puede repetirse. A todos aquellos que me están escuchando, yo les pido nada más un momento de reflexión y que se pongan en el papel de esos familiares que tienen hijos ausentes, que hay una silla que la ocupaba alguien que ya no está, y lo peor del caso es que no saben en dónde está quien ocupaba esa silla. Esto ya no puede pasar en México, Francisco. Esto no se puede volver a repetir, y solamente nosotros somos los únicos que podemos hacer algo porque esto cambie. Sí, es una responsabilidad de todos, José Luis, y sobre todo lo que comentábamos, el conocer nuestra historia nos hace conscientes de lo que hemos vivido, porque como pueblo, como nación, no lo merecemos, José Luis. Venimos de un pueblo de valientes, de un pueblo heroico, de un pueblo entregado, de un pueblo inteligente, preparado. Nosotros no merecemos, ¿sí?, lo que estamos viviendo. Dice la máxima, ¿no?, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no lo creo. Yo creo que nuestro pueblo ha sido secuestrado, y la historia nos lo comprueba, ha sido secuestrado por muchísimo tiempo, porque no es el gobierno que nosotros los mexicanos nos merecemos. Dígase el color que sea, pero no lo merecemos, José Luis. Entonces es importante y que estemos repasando, que nos sentamos, como decíamos en el programa anterior, no avergonzados como mexicanos de que esto suceda, al contrario, sentirnos orgullosos de ser mexicanos a pesar de las circunstancias que tenemos, José Luis. Indudablemente estoy de acuerdo contigo, Francisco. Yo creo que uno de los países maravillosos en todo el orbe es México. Su historia es impresionante, increíble, maravillosa. La real, la que en tu programa, junto con Doris, nos hace el favor de llegar cada semana. Esa historia, la historia real, por medio de la historia oficial la han tratado de ocultar. El 68 se han escrito muchas cosas, pero mucho de lo que se ha escrito no ha correspondido con la realidad, no ha sido el punto de vista de lo que sucedió. Los que vivimos, lo que desgraciadamente, te lo voy a reiterar, desgraciadamente lo vivimos, pues tenemos un punto de vista muy diferente a lo que vemos en los libros. Yo creo que este programa, este espacio, para hablar de la historia verdadera de México, pues tenga más radioescuchas, que lo sigan, porque es la única forma en la que vamos a poder ser libres, conociendo nuestra verdadera historia, no cuentos que nos hace el gobierno en el sentido de cómo han sido las cosas, sino la verdadera historia de lo que han sido la gente que actuó en su momento, en su forma. Tú lo has, uno de los programas que recuerdo mucho y me encanta es que hayas dicho que Benito Juárez no era una estatua, sino que a Benito Juárez le encantaba bailar. Claro que le encantaba bailar. Fueron seres humanos, con sus errores y con sus defectos. José Luis, pues te agradecemos este primer programa. Vamos a continuar platicando, hay muchos temas todavía que comentar. Aparte, déjenme decirles que el señor León Volante es un experto en la época postrevolucionaria, es un experto en historia en la época postrevolucionaria, y pues nos gustaría que, aparte de esto que tú dices, es la última vez que lo voy a comentar, pero posteriormente nos acompañarás a algunos programas cuando hablemos de esta época, José Luis. Nosotros vamos a hacer un segundo programa contigo con ese tema. Licenciada, ¿hay algún comentario? Sí, hay algunos comentarios de Fernando May. Dice: hoy los testigos pueden salir al aire a decir sus recuerdos, cómo hemos cambiado. Saludos, José Luis. También hay otros mensajes de Arturo Gamol. Dice que Gustavo Díaz Ordaz, como secretario de Gobernación, fue quien censuró la película La sombra del caudillo, ordenó recoger y destruir todas las copias y solo sobrevivió una. Y también tenemos un comentario de Lilia Licona y dice que lo estoy escuchando, amigo José Luis León Volante, muy interesantes sus vivencias y su opinión. Y totalmente, creo que es todo. También hay algunos en el chat, que es Arturo Gamol, bueno, que ya lo dije. Está también Manuel Bernal y Rodolfo de la Vega. Muchas gracias, se nos está acabando el tiempo, profesor. Bueno, nos despedimos, nos escuchamos de nuevo con la segunda parte
de esta entrevista al señor José Luis León Volante. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos aquí el próximo lunes a las 10 de la noche. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos y a ustedes principalmente. Hasta luego.